Vamos a otros temas. 3 organizaciones de la sociedad civil lanzaron hoy en México una campaña para prevenir la violencia sexual infantil en el contexto de la Copa 2026. Early Institute, Alumbra e ILAS advirtieron que el 85% de las agresiones ocurre en entornos de confianza, principalmente en el hogar, y que los eventos deportivos generan momentos de menor supervisión para niñas, niños y adolescentes. La campaña Hagamos Equipo en Casa, el silencio no protege, llama a padres, tutores y cuidadores a mantener una vigilancia activa. Y para hablar de este tema, recibo en este estudio con mucho gusto a Valeria González. Ella es directora de vinculación e incidencia en Early Institute. Buenas noches, Valeria. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Buenas noches, Antonio. El gusto es mío y le mando un saludo a tu auditorio. Gracias. Y más tratándose de un tema que tiene que ver con las infancias. Valeria, ¿en qué consiste exactamente la campaña El silencio no protege? ¿Y a quién va dirigida? Porque luego estos temas los dejamos de lado, sobre todo en justas como la que ocurrirá a partir de mañana. Sí, creo que este momento es un momento para cuestionarnos qué está pasando en casa. Por supuesto que cuando la gente se reúne para ver partidos de fútbol, toman alcohol, están festejando, se olvidan en muchas ocasiones de las niñas, niños que están en casa. Y es sumamente importante que las personas que me estén escuchando sepan que precisamente en estos ambientes es donde se puede propiciar en ocasiones violencia sexual. No solamente pasa cuando estamos viendo un partido, en realidad los datos nos indican que 7 de cada 10 víctimas ha sido agredida por una persona cercana a la casa. Entonces, obviamente en contextos como este se incrementa el riesgo y por eso hay que estar alertas. A ver, Valeria, me estás diciendo que la persona agresora, en este sentido, puede ser un familiar, puede ser algún amigo, algún vecino. Sí, justo, de hecho, muchas personas creíamos que es una persona, no sé, creamos un perfil, ¿no? Mala, que se ve a todas luces, que es rara, pero en realidad... Un villano de película. Exacto. Pero en la vida real lo que pasa es que son personas cercanas que se valen de la confianza de papás, de personal de confianza para aprovecharse de niñas, niños y adolescentes. Cuando ellos están descuidados, a través de engaños, a través de chantajes, recurren a este tipo de violencias. Eso es lo que lo hace sumamente complejo y precisamente en contextos como de ver un partido de fútbol y en general estar distantes genera una mayor vulnerabilidad para niñas y niños. O estar en fiestas o en reuniones o en eventos masivos como estos. Valeria, sabemos que no hay datos tan exactos de los mundiales pasados, pero sí contamos para medir con la violencia sexual infantil en México. ¿Con qué sí contamos? Sería mi planteamiento. El fenómeno de la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes es sumamente de medir. De entrada, porque casi no se denuncia. Muchas veces niñas y niños están sometidos, están engañados, están en condiciones que no les permiten saber siquiera que están siendo vulnerados sexualmente porque los engañan o les dicen que están jugando. En otras ocasiones, aunque sí lo comentan con, por ejemplo, sus papás, no se denuncia porque puede ser una persona cercana o es sumamente difícil de detectar. Eso es lo que está pasando en la realidad. Nosotros nos allegamos, por ejemplo, de encuestas, porque como no se denuncia hay que recurrir a otros elementos, ¿no? Y por ejemplo, una encuesta que se llama Endire, que está dirigida especialmente solamente a mujeres, sí nos dice que aproximadamente el 12% de las mujeres que fueron encuestadas sufrieron violencia sexual antes de los 15 años. Y esta encuesta también nos dice que 7 de cada 10 víctimas fueron agredidas por una persona cercana. Las denuncias que son lo menos. De hecho, tenemos el dato de que el 97% del total de los casos no se denuncia. Pero lo que sí se denuncia, estamos hablando que aproximadamente 36,000 casos fueron denunciados en un censo, bueno, en las fiscalías en el 2023, ¿no? Ese es el dato de las denuncias con el que sí contamos. Valeria, supongo que debe ser muy complejo, muy difícil
decir o aceptar, reconocer que se trató de un abuelo, o que se trató de un tío, o que se trató de la mejor amiga o el mejor amigo. Debe ser complejo. ¿Cómo se enfrenta esto? Has dicho algo sumamente importante, Antonio, y precisamente creo que lo más importante es romper el silencio. De hecho, la campaña de la que estabas hablando busca eso, hablar más de estas problemáticas para que las personas quieran informarse. Ok, o sea, quizá no me va, la niña o niño que está cerca a mi entorno no me lo va a decir textual, estoy siendo víctima de violencia, pero yo me voy a informar para poder encontrar ciertos elementos. A ver, Valeria, permíteme, porque puede ser que la menor o el menor no sepan qué está sucediendo. Sí, eso pasa mucho. Por eso a veces vemos casos que pasan muchos años y después de muchos años se dan cuenta, híjole, eso que están diciendo en televisión me pasó a mí cuando era niña o niño, ¿no? Y hasta ese momento se da la denuncia. A veces se hace a través de engaños o incluso de coerción. Si tú le dices a tus papás que te está pasando esto, vas a destruir a la familia o no te van a creer. Entonces, el proceso de denunciar es muy complejo, ¿no? Tanto para ellos hablar como para ir con las autoridades. Por eso es muy importante que no solamente papás y mamás o en el entorno de la familia, sino autoridades como el sector salud, el sector educativo y en general cualquier persona adulta que tenga niñas, niños y adolescentes, asumamos una responsabilidad colectiva. Es decir, que digamos, estemos al pendiente de qué está sucediendo con estas niñas y niños, que notemos cambios, que si vemos algo extraño, lo denunciemos o lo reportemos. Lo básico también, Valeria, no pijamadas, fuera de esta casa los niños no duermen en otro sitio. Me atrevo a sugerirlo, pero también no te quedas solo con nadie, ¿no? Y saber decir que no, es decir, ¿cómo se previene para que un niño se defienda, vamos a decirlo? Sí, de entrada, por ejemplo, es muy importante que haya comunicación. Estos temas se tienen que hablar con ellas y ellos para que puedan identificar si algo les está generando un daño. Explicarles, por ejemplo, con su nombre real, cuáles son las partes de su cuerpo, para que ellos puedan decir, me tocaron esto o me pasó esto. No con sobrenombres ni apodos. Exacto. Claro. Y que haya mucha comunicación para que ellos tengan la confianza de acudir a ti cuando algo esté pasando, porque muchas veces no pasa eso, que les digas que los vas a escuchar, que les vas a creer y que los vas a proteger. Son elementos importantísimos para que una niña o un niño se sienta seguro. Por supuesto. Ahora bien, en política pública, ¿qué se puede hacer para mejorar esta situación? Estamos hablando del entorno familiar y el hogar, que es lo más importante, pero las autoridades, ¿qué tendrían que hacer? Este tema es sumamente importante. Nosotros desde Early Institute hemos trabajado en detectar qué está pasando en la normativa, cómo está nuestra estructura jurídica legal que en la práctica está generando barreras para que el acceso a la justicia pueda ser efectivo. De entrada, el tema del presupuesto es sumamente importante. La niñez y la adolescencia en México no están recibiendo el presupuesto adecuado para que las autoridades puedan trabajar adecuadamente. Que existan protocolos en el sector salud y en el sector educativo para que estas autoridades, es decir, personal docente, médicas, médicos, una vez que detecten un caso, tengan unos pasos a seguir y puedan reportar con las autoridades, porque muchas veces les llegan casos y simplemente los dejan ir, no se meten en eso y están evitando la prevención. No están previniendo de forma adecuada. También nosotros, por ejemplo, desde Early Institute hemos analizado cómo están los códigos penales en todo el país y desafortunadamente incluso hay estados, te doy como un tema, hay estados donde ni siquiera se podría denunciar el delito de lo que se conoce como pornografía infantil. Entonces, ¿estados como cuáles? Querétaro, por ejemplo, no lo ha tipificado. Nosotros en Early Institute nos hemos dado la tarea de analizar código por código y encontrar todas las lagunas y problemáticas que están en la ley que en la práctica le impiden a las víctimas y los sobrevivientes poder denunciar. Eso está pasando en la vida real. Por ahí habría que empezar. Valeria, ¿cómo debemos actuar ante la sospecha o conocimiento de este tipo de violencia? Dices que el silencio evidentemente es mala consejera en estos casos y pues me atrevo a decir que en todo, en la vida. Pero ¿cómo tomarlo en primera instancia y qué hacer después?
Esto que dices es muy, muy importante, Antonio. Muchas veces el tema de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes se ha tomado como un problema de casa, de la esfera de lo privado, y hoy más que nunca hay que sacarlo al orden público, involucrarnos todos y todas para tratar de cambiarlo. Cuando nosotros veamos a una niña o niño que pudiera estar sufriendo violencia sexual, que nos lo comente, lo más importante es que los escuchemos, que no nos alarmemos, que les creamos y que les digamos que los vamos a proteger. Es bien importante que sepan que hay una figura en México que son las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Estos son como los abogados de las niñas y los niños en sus procesos de acceso a la justicia, y poca gente sabe que puedes acudir a esta instancia para que ellos acompañen todo el proceso y se aseguren de que se les brinde acceso a la justicia. Entonces, esto es parte de lo que tenemos que hacer, pero no quedarnos callados, no creer que no nos incumbe y que alguien más se va a encargar de eso, porque por eso precisamente estos casos siguen sucediendo. Y no es solamente, bueno, ya pasó y ya ni modo, no. Generalmente las y los agresores, porque también pueden ser mujeres, tienen muchas víctimas a lo largo de su vida. Entonces, atender un caso puede generar la prevención de muchos otros más y de muchas más víctimas. Valeria, y no creer que a nosotros no nos va a pasar. Nuestra familia, ¿cómo crees? Todos somos ángeles alados. Valeria, ¿qué obstáculos se enfrentan para romper el monstruo del silencio cuando las víctimas no hablan o no se les cree que lo has mencionado? Pues cuando no hablan o no se les cree, es muy difícil que se pueda actuar, ¿no? Precisamente por eso hay que estar sumamente alertas, ¿no? A veces no lo van a decir verbalmente, pero si notamos ciertas conductas a ciertas personas, no sé, a los agresores, que creemos que no los están tratando de forma adecuada, es muy importante que nos informemos. Una vez que se da vista a la Procuraduría de Protección, ellos investigarán si sucede o no, si está pasando o no un caso así, pero nuestro papel, nuestra responsabilidad es dar vista con estas autoridades, no revictimizar, creerles, no estarles preguntando, no pretender que nosotros vamos a investigar, sino dejarle eso a la autoridad. Ahora bien, Valeria, ¿qué sugieres ahora que muchos vamos a estar pendientes de partidos de fútbol en esta justa deportiva y en muchos sentidos dejamos de lado a los pequeños, a las infancias, y no las estamos pelando? ¿Estar con un ojo al gato y otro al garabato, como decimos en México? Sí, no podemos dejarlas solas o solos, que estén en espacios comunes, que formen parte de estas dinámicas de convivencia, que haya ciertas reglas, pero a veces creemos, por ejemplo, que si están en un cuarto jugando todas las niñas, los niños, los adolescentes, no va a pasar nada. A veces también la violencia sexual se da entre pares. Entonces, lo importante es estarlos monitoreando, estar ahí al pendiente, no dejarles, por ejemplo, también los celulares o las computadoras, porque pues, en esos momentos es donde pueden estar siendo víctimas también a través de la violencia digital, ¿no? Lo importante es estar al pendiente de ellas y ellos. Y sí, no dejarlos con personas extrañas, no dejarlos con otros adultos, sino propiciar que estas dinámicas se den en conjunto, ¿no? Involucrarles. Te voy a preguntar algo muy fuerte. ¿No dejarlos incluso con familiares? Efectivamente. Amigos y vecinos. No confiarnos. En realidad lo importante es no confiar que en eso no nos va a pasar. Lo decías hace unos minutos. Porque efectivamente puede haber un agresor en casa, puede haber un agresor aprovechándose de la confianza y hay que evitar que eso suceda. Pero también darles herramientas a ellos a ellas y a ellos para que puedan detectar algo que no esté bien. Valeria, nos vamos, no sin antes agradecerte infinitamente tu presencia para arrojar luz a un tema tan delicado y tan importante, aquello de un ojo al gato y otro al garabato en plena Copa 2026. Gracias a Valeria González, directora de Vinculación e Incidencias en Early Institute. Esta es tu casa. Buenas noches y hasta la próxima, Valeria. Muchas gracias. Y si me permiten rápidamente mencionar, hay una página que es alumbramx.org. Ahí pueden encontrar toda información
información de prevención y organizaciones que pueden darles atención y acompañarles durante este proceso. Y cierro con nuestra frase de la campaña: hagamos equipo en casa, el silencio no protege. Gracias. Gracias a ti, Valeria, y mucha suerte y mucho éxito. Muchas gracias.